Eso es para Jesús, no para mí. Así que puedes aplaudir más a Jesús. Gracias. Quiero creer que tu corazón es el que aplaude. ¿Quién está aplaudiendo ahí? Tu corazón. Déjame ver el sonido de tu corazón. Aleluya. Gracias. Sí. El Espíritu de Dios me dio una palabra para ti. Y esto nos llevará al título del mensaje de hoy: la interpretación errónea de los talentos naturales como dones espirituales. Aquí estoy hoy, pero tú no sabes quién está aquí. No sabes si es T.B. Joshua el que está aquí hoy, o bien el Espíritu Santo, o nuestro Señor Jesús. No lo sabes. Tan solo quieres oír la palabra. Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Redentor. Y una vez que oyes esto, me aceptas como un hombre de Dios. No ves más allá de esto. Así que estamos en tiempos arriesgados, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. No sabes. Lo que tú reconoces es el ser humano. Como ahora, yo estoy aquí y todo lo que sabes es, ese es el hombre, T.B. Joshua. Pero más allá de mí, no puedes ver, no sabes quién te está hablando ahora. Ese es el peligro. Se supone que no debería ser T.B. Joshua quien te habla, sino el Espíritu Santo. Pero ese es el problema que tenemos ahora. Tan solo queremos oír, Jesús es el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y una vez que oyes eso, dices, esa iglesia es una iglesia viva. Ese hombre es un hombre de Dios. Y en el momento en que te doy un maravilloso mensaje, un mensaje que te inspira, que inspira tu corazón, dices, es un hombre de Dios. Cita la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y dices, oh, él come con Jesús. Jesús es el Señor. Amén. Es un hombre de Dios. Sí. Te estoy diciendo que Jesús es el Señor. Amén. Dime amén. Soy un hombre de Dios. Hay confusión por todas partes. Hay mucha confusión. Así que tomaremos nuestra lectura del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, y puedes tomar desde el versículo 1 hasta el final, pero el texto de referencia lo encontrarás del versículo 13 al 14. ¿Estás ahí? Y cuando terminemos con esto nos iremos hacia otro lado, con Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Esto realmente te ayudará. Vamos a leer este libro y finalmente, Primera de Corintios, capítulo 12. Tomaremos nuestra lectura desde el versículo 1 hasta el final. Pero este versículo, del 7 al 11, responderá nuestra pregunta. Aleluya. Así que, en este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 14. Vayamos primero de todo ahí y miremos los talentos naturales. Talentos naturales. Lo que necesitas saber es que todo ser humano hecho a la imagen de Dios está dotado con ciertos talentos naturales. Primera de Crónicas. Todo ser humano hecho a la imagen de Dios está dotado con ciertos talentos naturales. Así que, ¿cuál es tu talento? Ya seas un creyente o un incrédulo, ya seas un ateo o como sea que te hagas llamar a ti mismo, estás dotado con ciertos talentos naturales. El talento es una de las características que hacen de cada ser humano un ser peculiar, único, diferente. El talento
es una de las características que hacen a todo ser humano único. Y es por eso que a menudo podemos ver que esta persona está danzando bien, pero aquella otra es mejor. Esta persona tiene habilidad para el fútbol, puede jugar al fútbol, y la otra es verdaderamente habilidosa. Tener talento no tiene nada que ver con ser un cristiano. Tener talento no tiene nada que ver con ser qué, con ser un cristiano, con ser un creyente. Ser esto o ser otro, ser ateo, no tiene nada que ver. Desde el momento que eres un ser humano hecho a la imagen de Dios, estás dotado con cierto talento. Muchos ateos, incrédulos, tan solo nómbralos, tienen talentos magníficos para una cosa o la otra. Tienen talentos naturales, pero no tienen dones espirituales. Sí, los cristianos, como cualquier otro, tienen talentos naturales, pero el talento natural no debe ser mal interpretado como dones espirituales. No deben confundirse. Son cosas diferentes. Los talentos naturales no deben ser ¿qué? Mal interpretados como dones espirituales. Son cosas diferentes, completamente. Es bíblicamente incorrecto para un cristiano decir que su don es reparar automóviles. Bíblicamente incorrecto decir que mi don es reparar automóviles, jugar al fútbol, construir casas. Es incorrecto. Todo eso son talentos naturales. Y es por eso que cuando entré aquí te estaba diciendo que las personas vienen y dicen, Jesús es el Señor, amén, amén. Necesitas preguntar a Dios quién está hablando, porque eso no hace de él un hijo de Dios, un pastor, o como quiera que lo llames. El hombre tiene la habilidad de enseñar. El hombre tiene la habilidad de predicar. El hombre tiene la habilidad de testificar, de ser testigo. El hombre tiene la capacidad de decidir, está bien, me voy a casa. Jesús no vendrá a decirte, no te vayas a casa. Eso es a lo que llamamos criterio. Una persona tiene el poder para decidir o ejercitar la voluntad a través de la mente. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de elección. El Espíritu Santo tiene el poder de ¿qué? El Espíritu Santo tiene el poder de elección. Quiero decir, Dios tiene el poder de elección. Yo puedo tomar este camino, pero Él elige según su voluntad. Una cosa que quiero que sepas es que tener talento natural no tiene nada que ver con ser cristiano. Estas dos cosas están interpretadas erróneamente en la sociedad en la que nos encontramos hoy. El talento natural y los dones espirituales están mal interpretados en la sociedad en la que nos encontramos hoy. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, los dones sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrarse el uno al otro. Los dones
sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrar. Esto significa que no puedes hablar por Dios sin el Espíritu de Dios. No puedes correr para Dios sin el Espíritu de Dios. No puedes predicar sin el Espíritu de Dios. No puedes decir amén sin el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en espíritu y en qué? Y verdad. Los dones sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrar el uno al otro. No puedes ministrar el uno al otro con la palabra solamente. Dile a tu vecino, no puedes ministrar el uno al otro con ¿qué? Con la palabra solamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que la palabra no está completa sin el Espíritu. Y el Espíritu no está completo sin la palabra. Es como la mitad de ti. La mitad de ti. La mitad de ti. Desde la mitad de tu cabeza, si tu cuerpo se cae, la mitad para acá y la mitad para allá significa que ya no estás. No puedes tener la mitad de tu cuerpo y estar vivo. Tu corazón está ahí, parte de tu cuerpo está ahí. Si tu cuerpo está partido en dos mitades, una es espíritu y la otra es la palabra. La palabra no está completa sin el Espíritu y el Espíritu no está completo sin la palabra. Así que la pregunta es, ¿cuál es el papel del Espíritu de Dios? ¿Puede alguien responderme? ¿Cuál es el papel del Espíritu de Dios? Si la palabra no está completa sin el Espíritu de Dios y el Espíritu no está completo sin la palabra de Dios, ¿cuál es el papel del Espíritu? ¿Puede alguien responder? Hace viva la palabra, le da vida. Give life to the word. Vida a la palabra. Bien, permítanme oír ahora de mi hermano. El Espíritu da vida a la palabra y ésta se convierte en la palabra viva. ¿Por qué deberíamos ahora empezar a adorar a Dios sin el Espíritu? Sí, sabemos esto. Porque esto es lo que están haciendo por todo el mundo. Por todo el mundo. Los dones espirituales y los talentos naturales, los dos están mal interpretados. En la sociedad en la que estamos hoy, estamos usando nuestros talentos naturales para servir a Dios en lugar de nuestros dones espirituales. Estamos sirviendo a Dios, pero con nuestros talentos naturales. Ahora bien, el papel del Espíritu de Dios es iluminar la palabra. Así que este es el toque, ¿puedes ver? Esta es la palabra. La palabra. Pero no está completa. Está inactiva ahora. Sin esa luz ahora, el Espíritu de Dios está iluminando la palabra. El Espíritu de Dios está ¿qué? Pero esta es la palabra. Ahora está inactiva. Sin ser. Está ahora sin vida. Ahora el papel del Espíritu es iluminar la palabra. Iluminar la palabra. El Espíritu ilumina la palabra. Sin el Espíritu de Dios, la palabra permanecerá inactiva. Permanecerá inactiva, sin ser, sin qué, sin vida. La palabra permanecerá ociosa. La palabra permanecerá sin sentido y a menudo destructiva. Muy peligroso cuando dices en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando Satanás oye el nombre de Jesús,
Él siempre se asusta. En cualquier lugar. Satanás, el demonio, donde sea, en tu compañía, en tu casa, allí donde estás viviendo. Puede que tu vecino sea un brujo, esto o lo otro. Y cuando oyen Jesús, siempre se asustan. ¿Quién está llamando el nombre de Jesús? Quieren saber. ¿Quién? Mientras que la palabra que estás diciendo está inactiva. Está sin ser. Está sin vida. Vacía, sin sentido. Y ahora cuando se dan cuenta de que estás llamando el nombre de Jesús sin el Espíritu, saltan sobre ti, te afligen, te toman, te afligen con pobreza, con enfermedad, con dolencia y otros. Ya sabes lo que les pasó a los 7 hijos de Esceva. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados. Dile a tu vecino. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados. De nuevo. De nuevo, no puedo oírte. Sino para obtener la autoridad de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados, sino para obtener la autoridad de Jesucristo. Así que eso es lo que estaban haciendo los 7 hijos de Esceva. Y es lo que estás haciendo tú hoy. La generación de los 7 hijos de Esceva en el mundo de hoy. Y estoy muy seguro de que el 90% en el mundo hoy de los que se hacen llamar cristianos son la generación de los 7 hijos de Esceva. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados, sino para obtener la autoridad de Jesucristo. El papel del Espíritu es iluminar la palabra. Iluminar la palabra. Sin el Espíritu de Dios, la palabra permanecerá inactiva. Sin ser. S-E-R. Sin vida. Permanecerá ociosa, sin sentido y a menudo destructiva. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que nos ministramos unos a otros. Sanidad, ministramos oración, ministramos liberación. Solamente con la palabra. Eso es peligroso. Si yo ahora empiezo a decirte, sé sano, solamente con la palabra, ¿tú sabes lo que pasa? El desafío que tú tienes vendrá hacia mí. ¿Tú tienes dolor de cabeza? Yo ahora oro por ti solamente con la palabra y ese dolor de cabeza que tú tienes vendrá hacia mí. Porque si yo no puedo liberarte a ti, tú me liberas a mí. Ese es el principio de la liberación. Si yo quiero liberarte y no puedo liberarte, y digo ahora, en el nombre de Jesús, solamente con la palabra, la enfermedad, la dificultad, la pobreza, lo que tú tienes, vendrá a mí. Y eso es por lo que puedes ver que un pastor o lo que sea comete suicidio. Esto pasa por todo el mundo, porque tomamos ese problema. En lugar de liberarlos de ese problema, tomamos el problema, porque ministran únicamente con la palabra. Y no solo ministros, sino los cristianos de todo el mundo hoy. Ese es el problema que están enfrentando. Dices que eres nacido de nuevo y continúas orando por las personas, pero ¿cómo puedes orar por las personas cuando la palabra no está completa sin el Espíritu y el Espíritu no está completo sin la palabra? ¿Y cuál es el papel del Espíritu? El papel del Espíritu es iluminar la palabra. Sin el Espíritu, la palabra permanecerá inactiva, sin ser, sin vida.
Y cuando ministras únicamente con la palabra, recibes ataque. Y es por eso que cuando vas a dormir, después de hacer tu jornada, oras por personas y después empiezas a recibir mucho ataque. La palabra de Dios refresca nuestra mente. Si estoy hablando sin el Espíritu de Dios y digo, Señor, Jesús es el Señor, estarás feliz, dirás, y estarás feliz. Incluso en ese momento olvidarás tu desafío. Eso significa refrescar, pero el Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza. ¿Sabes cómo obra Dios? Déjame explicarte cómo obra Dios. Venga, señora, usted va a ser Dios ahora en este mundo. Quédese aquí. Venga, Señor.